Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar en torno al hallazgo de una tumba que va a ser anunciada a la tumba de Nefer-Nefer-Urra, que se cambió cuando se casó. En vez de llamarse Nefer-Nefer-Urra era Nefer-Neferu-Atón, creo, porque se casó con Akenatón. Bueno, y entonces se ha hecho una exposición en Madrid y patrocinada sponsoreada, que dicen ahora la gente con tanto inglés, patrocina, sponsor, pero si se puede decir patrocinado, bueno, patrocinada por el grupo Eulen. Entonces ha venido a Madrid y ha dado una conferencia y ha hecho también una especie de rueda de prensa, a ver si sé cómo se llama, Sabih Habas o algo así, que es muy conocido. ¿Cómo se llama? Tengo que leerlo en la chuleta. Sabih Hawass. Tiene como unos 75 años, eso dice él, yo creo que tiene más, pero bueno, por ahí andará la cosa. Lo lleva bien, está gordito. Es un arqueólogo que ha sido ministro y que tiene un cargo de muchísima responsabilidad en Egipto y bueno, no tiene desperdicio porque es que no tiene pelo en la lengua este señor. En realidad es muy mediático, ha venido a hablar, o sea, la conferencia era sobre la exposición que es la mujer en el antiguo Egipto. Pero bueno, ha hablado de todo menos la mujer en el antiguo Egipto, porque él es así, tiene un ego como una casa y entonces pues realmente lo que ha venido a decir, que de lo que quiero especular, porque hablar sería demasiado pretencioso, es que él, a raíz del centenario del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que fue, no sé si fue en octubre o en noviembre, hace 100 años, por Carter, que estaba patrocinado, también sponsoreado por Lord Carnarvon, pues que después robó 380 objetos. Carter no robó, y se llevó unas cuantas cosas, pero eran cosas sin valor. Y bueno, ese día va a anunciar que ha descubierto. Mirar mi mano, esto me he caído, esto me he cortado, la tumba de Nefertiti, Nefer-Nefer-Urra. Y bueno, esto dándole vuelta a la imagen, o sea, a la personalidad de Nefertiti, a su vida. Y es que mirad, me he vuelto loca porque son todo especulaciones, total especulaciones. O sea, genéticamente sí se sabe quién fue, pero por eso ahora mismo este señor Hawass, Sabih Hawass, dice que tiene, yo qué sé, pues para equipos, para ver el ADN, ¿cómo se llama? Ordenadores, computadores para ver la tumorización, no sé cómo se llama. Bueno, eso que os conté el otro día, que cogen sencillamente momia y son capaces de ver sus huesos, hacerlas 3D totalmente sin tocarlas, sin llegar a romperlas ni tal. Es que no me acuerdo cómo se llama informáticamente. Bueno, ahora mismo tiene toda una serie de infraestructuras y además de eso van a inaugurar, y ha estado hablando sobre Egipto de alguna forma, porque debido al COVID Egipto vive mucho del turismo, ¿no? Pues han tenido un bajón muy grande y entonces pues ha venido también a hacer promoción diciendo que Egipto tiene mucha magia. Egipto es bonito, pero es un poquito peligrosito, todo hay que decirlo. Yo que estuve bastante tiempo, tanto tiempo, estuve como 20 días y lo recorrí casi de punta a punta, cambiando de barco. Me pareció un lugar hermosísimo. Lo que más me gustó fueron las aldeas que había a los lados del Nilo, las aldeas anónimas, modestas, donde los niños jugaban con pelotas que se hacían con cartones y papeles y después las envolvían en plástico. Eso me recordaba cuando aquí también en España en una época se jugaba, esas eran las pelotas que había y nos saludaban. O sea, me pareció bellísimo ese Egipto, pero después la ciudad del Cairo me pareció un punto inquietante, así, muy, muy inquietante, muy bonita, muy espectacular, muy monstruosa y tal, pero casi me gustó más el desierto. Estuve en el desierto, en el lago Nasser, en fin, recorrí Egipto. Se iba poniendo más oscura la piel conforme íbamos bajando más para abajo, pero siempre me parecieron muy educados. Lo que vimos fue totalmente excepcional y yo os digo que estuvimos cambiando de barco, cambiamos 3 veces de barco. Y bueno, menos mal que el del lago Nasser fue el más maravilloso. En fin, me gustó muchísimo. ¿Y por dónde iba yo? Bueno, pues que este señor
va con el nieto de Lord Carnarvon, van a festejar lo que es el descubrimiento, o sea, los 100 años, y entonces va a explicar que ha descubierto la momia de Nefertiti. Ya sabéis que Nefertiti, su esfinge, está, si no lo sabéis lo digo yo, que es como un latiguillo que tengo, está en Berlín. Y el Sawab dice que a ver si ahuecamos el ala los europeos, porque tiene la piedra Rosetta, la robaron los franceses y después se la regalaron a los ingleses. No se sabe si se la regalaron o los otros se la robaron a punta de bayoneta, porque era una época donde eran dos potencias que estaban en expansión y estaban pugnando entre sí. El hecho real es que ahora mismo lo tienen los ingleses. Y después también hay, ¿cómo se llama? Aparte también ellos reivindican el que se les devuelva a Nefertiti de Berlín, el busto de Nefertiti, reivindica que se devuelva la piedra Rosetta al British Museum, y también reclaman que se le devuelva a Egipto, me parece que es un zodíaco, no sé qué demonios que hay en el Louvre, que también es muy conocido, muy famoso, y que también lo birlaron. Además es muy curioso porque he estado leyendo y resulta que, o sea, siempre cuando fueron allí los colonizadores, o sea, tanto franceses como ingleses, que robaron a dos manos, no aparecen para nada sus ayudantes, ni incluso con Carter, el que descubrió, y sus ayudantes tenían muchísimo que ver con los descubrimientos que se hicieron, sus ayudantes egipcios, y de hecho hay familias que descubrieron muchas cosas, pero el arqueólogo dice, Sahid Hawab, que realmente lo que tiene que ver era con los agricultores de la zona, que sabían perfectamente, conocían la zona palmo a palmo y sabían las zonas que había, digamos, de túmulos, de acumulación de materiales y tal, y eran realmente, y todo eso se obvió, o sea, fueron invisibles, inexistentes. Eso es una época, bueno, ellos van a inaugurar también, en 2023 van a inaugurar el museo más grande del mundo, el museo, porque es que tienen muchísimo. Este señor, este arqueólogo, dice que realmente solamente se ha descubierto el 30% del total, porque el Egipto moderno está edificado sobre el Egipto antiguo, y entonces muchas veces van a hacer una reforma de la casa y se encuentran momias, montones de cosas, sencillamente en cuanto rascan. Eso pasa también un poco en mi ciudad, que es una ciudad que ha sido árabe, también ha sido romana, y ha sido tal, como muchas ciudades de España. La gente excava para hacerse una bodeguita en su casita, en el casco antiguo, y de pronto se encuentra, conozco un señor, se encontró de todo. Hasta decidió dejar de, porque dice, no, que es que voy a seguir y seguir, y esto ya me está agobiando un punto. Y se encontró de todo, yo qué sé, piezas de mármol, bueno. Estaba ya al principio ilusionado, pero al fin estaba horrorizado porque es que no paraba de encontrarse cosas, y sencillamente es que había rascado un poco para hacerse una bodeguita y tener ahí 4 botellas. Es que lo contaba y me hacía muchísima gracia, una persona muy culta, ¿eh? Bueno, ¿por dónde iba yo? Por Egipto, que van a inaugurar un museo. Lo que pasa que este señor está explicando, que no sé si en marzo, hay una cumbre sobre el clima en Egipto y la están preparando. Entonces dice que no quiere, el museo se tenía que haber inaugurado en el 2015, para que os hagáis una idea, pero ellos tuvieron una revolución, me parece que en el 2009 o en el 2011, que además robaron 5 piezas, y después el Louvre tal, ahora mismo ahí está el director del Louvre, el Martínez, está procesado precisamente por esos temas. Él dice que no es que se robaba, es que mientras que se siga robando, o sea, mientras que se siga comprando, pues se seguirá robando. Él dice, por favor, le dice a los grandes museos, paren de comprar ya, porque mientras que compren ustedes, aquí siguen robando a dos manos. Bueno, ¿por dónde íbamos? Ya me he perdido totalmente. Que en el 2023 él dice que no quiere que cuando sea la reunión del clima, que es algo a nivel mundial, después se inaugurará el museo, que no quiere entrar en colisión con esa efeméride, que para ellos es muy importante, que la están preparando con mucho ahínco, y no quiere que una cosa colisione la otra. El museo es el museo más grande del mundo, y él dice que primero la revolución y después el COVID pues ha rematado el proyecto, que es un proyecto magno. Pero es que yo vi el antiguo Museo del Cairo, no sé quién haya viajado, porque había muchísimos españoles,
estaban amontonadas las cosas, no cabían. Y por lo visto, eso es lo, digamos, en lo que era la exposición, pero que por lo visto en los almacenes y tal están todavía más amontonadas las cosas. Tienen muchísimo, y así todo, y les roban a montones. Bueno, por donde hace poco el Metropolitan, hace una semana, una cosa así, el Metropolitan le devolvió muchísimas piezas a Egipto, piezas que ellos habían comprado bien intencionadamente, después los vendedores se inventan una milonga y después resulta que no, que son esas piezas pues han sido robadas vulgarmente, además destrozan muchísimo porque los ladrones de tumba y tal cuando realmente no les interesa más que oro y determinadas cosas, y muchas veces para llegar a eso destrozan cosas que son muy interesantes y muy importantes. Él también dice que, por ejemplo, los archivos de Tutankamón, del descubrimiento de Tutankamón, que es una cosa que sirve para enseñar a los jóvenes y tal en Egipto, que se lo regalaron a Cambridge, me parece, y dice él que bueno, que eso tenían que haberlo regalado a Egipto para que los jóvenes puedan aprender de todo lo que ocurre allí, del mayor hallazgo, etcétera, etcétera. Dice que todavía el colonialismo existe en los museos. Yo también lo veo así, porque mirad, el Louvre está de arriba abajo, abajo arriba, lleno de cosas de Egipto, pero es que si os vais, lo he dicho un millón de veces ya, si os vais por las plazas, yo que sé, el Vaticano, la plaza no sé qué, París, está todo lleno de obeliscos, de ¿cómo se llama?, de granito rosa, que además lo hacían allí en la misma cantera, hasta que no estaban hechos no los sacaban, y bueno, o sea, se le ha robado y se le sigue robando a dos manos, pero vamos, sin pudor, ¿eh? Y tantas cosas que habrá en colecciones privadas que no sabremos, que la gente le ha comprado no para enseñárselo al público, sino para tener el gusto de tenerlo en casa, determinados objetos antiquísimos. Y el objeto del que os cuento hoy pues tiene, no sé, la friolera de 3.000 años, o sea, una barbaridad, o 3.700 años, no sé, muchísimo, no lo he calculado. Bueno, voy a ver si lo cuento un poquito. Bueno, como este señor llega a Madrid, da una conferencia que en realidad habla de sí mismo, no habla de Egipto, y en realidad no descubre hasta qué punto todas las investigaciones que ha hecho, que son interesantísimas, como por ejemplo con una arqueóloga que me parece que es dominicana, ha estado años buscando la tumba de Cleopatra, que bueno, lo que se sabe pues es una leyenda, no se sabe si es verdad o no es verdad, que cuando murió Marco Antonio ella cogió una cobra egipcia y se suicidó con ella, se dejó morder, etc. Y entonces han estado buscándola por unos túneles que dice que estaba lleno de serpientes, que para qué. Y dice que en esos túneles han encontrado montones de cosas, pero no han encontrado la tumba de Cleopatra. Él dice que Cleopatra nunca hubiera estado enterrada con otro grupo de gente, que seguramente lo que pasa es que Cleopatra, su tumba estará debajo de la ciudad de Alejandría, o sea, estará cubierta por el mar. Y que eso es, bueno, como el cuento nunca acabar. Entonces, él en Madrid está contando lo que ha sido, digamos, su trayectoria profesional, este arqueólogo egipcio que tiene tanta responsabilidad en Egipto, su trayectoria profesional, y entonces el último es el descubrimiento de la ciudad dorada cerca de Luxor. Y bueno, es una maravilla. Lo que pasa es que los franceses se han puesto hechos fieras, pero dice él que es que están convencidos, los franceses e ingleses, que Egipto es suyo, y que entonces cualquier cosa que hacen ellos con su iniciativa y con sus cosas pues es criticada, dice él. Pero es que se tiene que hacer la idea de que nosotros en nuestro país ya controlamos perfectamente, pues si no perfectamente, intentamos controlar lo que es la entrada y salida, lo que son las excavaciones, etcétera. Y ahora una de las cosas que ha hecho en España ha sido pedir, dice que estuvo hablando con Carmen Calvo, pero que ya no está en la presidencia, que iba a pedir como patrocinio para unas investigaciones que tenían que hacer, una búsqueda de tumbas, etcétera, que por lo visto España siempre le da una cantidad de dinero, pero dice que al no estar en el poder pues ya no sabe qué puerta tiene que tocar. Bueno, voy a ver si os cuento esto un poquitito porque os estoy contando. Y nada, he estado viendo también sobre la vida de Nefertiti, y son tantas las especulaciones que bueno, me he vuelto loca, porque mirad, desde que era hermana de Akenatón hasta que hermanastra,
hasta, yo que sé, que pertenecía a una tribu, porque en esta época para quien no lo sepa, Akenatón empieza su padre, el faraón, me parece que se llamaba Tui, o Ai, y la mujer Tui, una cosa así, y resulta empiezan con un solo dios, la adoración a un solo dios, porque los egipcios tenían pues ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, Osiris, Isis, toda una serie de dioses, toda una serie de protocolos cuando morían, el libro de los muertos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto se lo carga Akenatón, que lo que dice es que Atón es el único rey, o sea, él introduce el monoteísmo, ya lo había introducido su padre con anterioridad, y quizás sea el primer monarca. Es muy moderno en muchísimas cosas. Por ejemplo, aparece su mujer, le da muchísimo poder, su mujer aparece con él en las estelas que llevan los niños en brazos, llegan a tener 6 hijos, y él con su hermana tiene a Tutankamón, y me parece que también deja embarazada a una hija. Era bastante habitual en el antiguo Egipto estas cosas, pero se dice que Nefertiti, se especula, porque aquí cada arqueólogo cada maestrillo tiene su librillo, que Nefertiti, por el tipo de cráneo que tenía un cráneo ovalado, pertenece a una tribu que se llamaba los Mutami, no me acuerdo cómo se llama, un nombre así, porque en esta época es una época de muchísimo esplendor, donde están las arcas llenas, se va a cambiar la sede, o sea, la capital se va a cambiar de Tebas, no me acuerdo cómo se llama, la capital que ellos, digamos, generan, porque ellos tienen los sacerdotes de Amón, y entonces como han creado una nueva religión donde el sol, la luz, va a ser el origen de la vida, de todo, pues crean también una capital nueva, que después, cuando a los 18 años muere Akenatón, de nuevo se vuelve la capital a Tebas, y de nuevo se vuelven a las tradiciones anteriores. Pero mientras tanto está nuestra Nefertiti, que va a tener 2 cartuchos reales, va a tener mucha responsabilidad, aparece en la estela de arenisca, aparece junto a su marido, cada uno con una niña en brazos, van a tener 6 hijas, una de ellas va a morir, me parece que él deja embarazada a una de sus hijas, y no sé si muere, porque son con 12 años, un embarazo de alto riesgo. Las mujeres solamente podemos procrear a los 7 años después de haber tenido la primera menstruación, y antes de los 34 años, porque tenemos peligro de que los óvulos a partir de los 34 vamos, que podemos hacer un síndrome de Down, porque tenemos una cantidad limitada de óvulos en nuestro cuerpo, y entonces en la época de procreación se puede hacer síndrome de Down teniendo los hijos muy muy joven, o a partir de los 34 años. Hay como una época para poder tener bebés, y solamente somos fértiles 2 veces al año, aunque en teoría somos fértiles 12 meses al año, pero el hecho real, hay que ver las cosas que cuento. Bueno, ¿por dónde íbamos? Akenatón sí que cambia. Yo conozco un poquito su vida, porque la de Tutankamón, bueno, íbamos porque ella pertenecía a una tribu, aquí salto de un sitio a otro como un saltamontes. Pertenecía a un tipo de tribu que se supone, no se está seguro, donde manipulan los cráneos cuando los nenes son pequeños, tienen los huesos muy blanditos, y entonces los manipulan para que los tengan ovalados. Ella lo tenía así, porque es un rasgo de estamento social muy alto, y ella, sus 6 hijas, también le modificó el cráneo para que fuera ovalado. Y ella tiene un cuello muy largo, ella tiene unos pómulos muy pronunciados, unos labios gordos, y tiene una simetría en su cara que es demasiado perfecta. No se sabe, o sea, ella parece... no se sabe con certeza cuál es Ella sobrevive 3 años a su marido antes que lleve a Akenatón. Su hija se ha casado con Akenatón, y entonces me parece que se llama Amarna. Es la época por el pueblo que hay, que se llama así, Amarna, y son 3 años en que ella es reina. 150 años antes ha estado Hatshepsut, que es una mujer, y después, cuando muere, es una faraona,
que era una mujer físicamente muy fuerte. Después, cuando muere, sus herederos lo que hacen es que rompen sus sellos por todos sitios para borrarla de la historia, pero no pudieron borrarla de la historia. Hubo una matanza en el templo de Hatshepsut como una semana antes de que yo fuera a Egipto. Es un sitio precioso. Iban... ¿cómo se llama? Turistas estadounidenses y me parece que japoneses también, y entonces entraron allí con cuchillos, pistolas y tal, y mataron, hicieron una matanza muy grande. Y cuando yo fui a Egipto me cobraron menos, me devolvieron dinero, porque por lo visto los viajes cotizan en función de la demanda que haya, ¿no? Y curiosamente, los viajes que yo hacía, porque hacía extensiones a diferentes barcos y tal, pues por ejemplo, el lago Nasser, que era un crucero de lujo, solamente nos pusieron guardaespaldas, que eran unos niños que estaban haciendo el servicio militar. Teníamos 2 guardaespaldas y todo el mundo se dio de baja. Éramos 40 personas y todos se dieron de baja, y íbamos con 2 franceses que llevaban sus 2 guardaespaldas, que se nos quedaban durmiendo, pobrecitos, eran nenes, y entonces estábamos en un barco que era inmenso, que tendríamos que estar en teoría 30 o 40 franceses y 30 o 40 españoles. Pues estábamos 2 franceses y 2 españoles con 2 guardaespaldas cada uno, y bueno, teníamos el barco para nosotros. Yo, ¿sabéis lo que pienso? Que en ese sentido soy como los musulmanes, que si nuestro destino no está escrito el que nos pase nada, no nos va a pasar nada, aunque estemos en el lugar más peligroso del mundo. Y muchas veces estás en un lugar seguro y se te cae una viga y mata no sé cuántas personas. O sea, no sabemos nuestro destino, no lo controlamos al 100%. A mí, en particular, viajar por Egipto, no el Cairo, viajar por Egipto me pareció una preciosidad. Estaban muy miedosos con nosotros, todos los egipcios, de tenernos protegidos, de que si nos había gustado la comida. Cuando estaban en el lago Nasser, nos preguntaban si quería que pescáramos en el lago, y no... porque yo le dije en inglés que me gustaba el pescado, y dijo, pues le vamos a pescar. Ahora, y entonces, ven, fulanito, menganito, ir a pescar el lago. Y me pescaban todos los días, comía pescado fresco. A mí el pescado de agua dulce me gusta regular, pero bueno, tenían tantos detalles, eran tan amables, porque estaban horrorizados, porque con esta matanza, una matanza de turistas inocentes una semana antes, pues temían que su turismo mucha gente vive del turismo allí, y la verdad es que sí, estaban histéricos porque no había gente, todo el mundo había anulado su viaje a Egipto, y yo, soy una loca, no anulo nada, no nos pasó nada, ni tuvimos sensación de peligro. El Cairo es más inquietante. Bueno, pues yo estoy hablando de Nefertiti. Bueno, ¿por dónde iba? No me acuerdo. Nefertiti es toda especulación, no se sabe realmente si pertenece a la familia real, no se sabe si pertenece a una tribu que había. En esta época están ahí, económicamente les va muy bien, las arcas están hasta arriba, una época de desarrollo, y el reino de los hititas, que era el enemigo número 1 de Egipto, y que estaba continuamente hostigando sus fronteras, pues en aquella época no, porque estaba Homenrep, que luego se va a casar con una hermana o una tía, hermana de Akenatón, que era como un general y era muy aguerrido, y los tenía a raya. El reino de Hita, que está en la zona entre Siria y Turquía, los hititas, son súper interesantes, porque muchas cosas de esta cultura se la adjudican a los egipcios, y eran hititas. Los hititas eran una cultura que está menos de moda, que los egipcios, la gente siente menos fascinación por ellos, pero una cultura también, la cultura de las ruedas, o sea, una cultura muy muy avanzada para la época, y de hecho eran contemporáneos, y de hecho hostigaban a los egipcios. Bueno, sigo contando porque estoy con... Voy a ver si os cuento un poquito de qué es lo que hace este señor. Dice que espera que cuando declare, o sea, se haga la conmemoración de los 100 años del descubrimiento de Howard Carter de Tutankamón, que sea un evento a todo lujo, pues va a venir incluso a Egipto, incluso el bisnieto de Lord Carnarvon, que robó 358 piezas valiosas del ajuar de Tutankamón. Y bueno, Lord Carnarvon fue, como he dicho antes, el patrocinador, que puso dinero, el que patrocinó la expedición de Howard Carter. Y bueno, se estrenarán además varios documentales con los más descubrimientos a investigar, como la momia del faraón, sobre la ciudad dorada, que os he contado antes, que cuando le preguntaron al arqueólogo egipcio cuál de todas las cosas que había hecho, cuál era
decía él que era como preguntarle cuál de sus hijos era más guapo, pero que dice que la ciudad dorada de Luxor, que la descubrió hace poco tiempo, pues que fue para él quizás sea de todas las cosas que ha hecho la más bonita, la más interesante, bueno, y sobre todo eso y la búsqueda del cuerpo de la reina Nefertiti, que lleva mucho tiempo detrás de ella. Y se me ha olvidado contaros que Tutankamón realmente era el que fue emperador niño, estaba casado con una hija de Akenatón y hoy se piensa que no fue asesinado, tenía como una fractura en una pierna, no saben si murió de una infección, porque realmente como era hijo de dos hermanos, pues demasiada consanguinidad, y entonces pues tenía malaria, tenía los pies planos, tenía problemas con la circulación, con el riego sanguíneo, y eso que tenía 19 años. ¿Qué más tenía? Tenía más cosas. Es que mirar lo que es tener hijos entre hermanos, que a su vez a lo mejor los padres eran también consanguíneos. Supone que es un enfermo. Llevaba en el ajuar, estaba lleno de bastones, pues por lo visto se movía, tenía una artrosis deformante también con lo joven que era. Bueno, pero todavía quedan como muchos misterios por desvelar, que esperan descubrir los estudios del ADN que se hacen a las momias, o sea, la información computerizada, no tumorizada, no sé cómo se dice. Bueno, y él va a aprovechar el día este del centenario para explicar lo que ha sido el descubrimiento el descubrimiento con todos los argumentos, demostrándolo de Nefertiti, que dice para él es de los más importantes de la última década. Este famoso arqueólogo está investigando a dos momias halladas en las tumbas denominadas KV21, tengo que mirar la chuleta de vez en cuando porque no me sé yo eso de la tumba, como se llama, que pertenecía a Quetzalmón y que era la esposa principal de Tut, que fue encontrada con dos fetos. La otra, de Tut, perdón, la otra denominada KV21B, parece una matrícula de un coche, pertenecería a la reina Nefertiti. Claro, pero todos esos dicen que están haciendo exámenes del ADN, etcétera, etcétera, porque tienen que estar muy seguros, no se puede, han encontrado un lugar de momia, entonces no se puede aventurar y decir, mira, esta es la momia Nefertiti, esta es la momia de Nefertiti, pero por esto y esto. Bueno, el estudio de computadora que indica la edad de los restos, que coincide con lo que tendría la mujer que él dice, estamos haciendo un estudio muy cuidadoso y estoy seguro de que una de las momias de la mujer sin nombre es Nefertiti. También tenemos a la momia de un niño sin identificar, un niño de 10 años, y no sabemos si es hermanito de Tutankamón, Semenechkara. Es algo que también van a desvelar. Dice, sobre la tumba de la reina Nefertiti, que aún no se ha encontrado, sin embargo, están por excavarse otros 5 puntos este año y sería igual de importante el hallar la tumba como por fin identificar a la momia. Él dice que está seguro que una de las momias que tiene es ella. Puede ser a finales de octubre, durante la presentación de los últimos hallazgos sobre la muerte de Tut y lo encontrado en Luxor, cuando por fin se conozca el destino de una de las reinas más importantes de la historia del Antiguo Egipto. Porque, mira, esta reina fue importante porque aparece con él en todas, es como una primera dama. Y lo que dice este arqueólogo es que las mujeres en Egipto de hace 3000 años tenían más libertad que las mujeres del siglo XVI en Europa, estoy segura. Bueno, dice el arqueólogo, el Sabih Hawass, el 4 de noviembre, que es cuando es el centenario del descubrimiento de Tutankamón, podría anunciar el descubrimiento de la momia de Nefertiti. Él está seguro que una de ellas es la momia. Bueno, y el anuncio coincide con el centenario del hallazgo de la tumba de Tutankamón, como he dicho. Pero, bueno, no sé qué más deciros. Estoy viendo aquí mi chuleta, pero como yo me hago una chuleta, pero después no la sigo. Y estoy viendo a ver si me he dejado algo. Bueno, que Nefertiti fue muy misteriosa, que todo lo que hay son especulaciones. No sabemos si el monoteísmo ella lo aceptó. Ella tiene 6 hijas seguidas, o fue ella, digamos, la que estimuló ese monoteísmo. El padre de Akenatón ya era
ya estaba estimulando el monoteísmo, ¿eh? Pero lo que está claro es que ella, después de la muerte de él, va a estar 3 años reinando en Amarna, y después lo que pasa es que cuando llega Tutankamón al poder, pues ella tiene que conformarse, se vuelve a cambiar la capital a Tégara y ella pasa a un segundo plano. Bueno, no sabemos si esta momia es la esposa de Akenaton o de su hija Akesenamón. Bueno, en la conferencia de Egipto de Madrid hablaron muchísimo. La exposición se llama en Madrid, que está en estos momentos, La hija del Nilo, mujer y sociedad en el antiguo Egipto, que está organizada por Eulen, como lo he dicho. Bueno, las mujeres en el antiguo Egipto tenían más derechos que en Europa las mujeres del siglo XVI. Después recuerda que solo los hombres podían ser faraones, pero que para serlo necesitaban a las mujeres, tenían que estar casados o bien ser hijos de mujeres que pertenecieran a la familia real. O sea, eso lo llevaban a sangre y fuego. Por eso había tantísima consanguinidad. Aún así, destaca que hubo 5 reinas que fueron muy poderosas, que son Merneid, Hetepfers, Tetisheri, Hoptep y Ti. Yo de Ti sé porque he leído un libro, leí creo que más de un libro de novela histórica. Novela histórica no es que sean muy rigurosas, pero suelen encargársela a egiptólogos, a gente que son especialistas para que no metan demasiado la pata. Y leí sobre Ti. Y bueno, añade, no se sabe si Nefertiti fue hijastra de Ti, o sea, que fue hija del faraón con otra madre, no se sabe, todo son especulaciones. Dice que son las lágrimas, dice que es muy teatrero, este arqueólogo, que son las lágrimas de Isis las que crean el Nilo. Bueno, el Nilo nace en Etiopía, les guste o no les guste. Dice, sin mujeres no habría habido antiguo Egipto. Bueno, él está hablando, la dinastía de lo que estoy hablando ahora mismo de Nefertiti es la dinastía 18, que es una dinastía de mucho poder económico y mucho poder militar. Hawass realmente, cuando da esa conferencia en Madrid, más que hablar de la mujer en el antiguo Egipto, lo que habla es hace un repaso de su excavación y se hace publicidad de sí mismo porque es muy mediático. Él, como he dicho antes, estuvo intentando encontrar la tumba de Cleopatra en Tamborcirium, en Magna, junto a la arqueóloga ¿cómo se dice?, dominicana, que se llama Kathleen Martínez. A mí se me hace mucha gracia. Cuando estuve en Colombia se llamaban William Pérez y cosas así, pero vamos a ver, si eres hispano, porque en vez de llamarte William, llámate Guillermo, ¿no? Porque es que eso no es lo mismo que te llame Guillermo Smith, porque dice, bueno, pues el padre será inglés o americano, ¿no? Que se vive en Colombia. Luego se llaman todos nombres ingleses y después tienen apellidos españoles y hablan español, pero ¿cómo es eso? Nos quedábamos como así pasmados. Bueno, esos son colonizaciones culturales de aquí. Y por ejemplo, él dice que Hatshepsut, la que fue faraona que os he contado, que era muy grande, que era muy fuerte, pero ¿cómo se llama? Nefertiti no sabemos nada, tiene un cuello como muy largo, unos pómulos muy marcados, pero como se utilizó como publicidad y como propaganda, no sabemos si ella le encargó al artista que digamos que la hiciera con ese aspecto, o a lo mejor era pequeñita y rechoncha, en fin. Él habla del descubrimiento de la ciudad dorada, el Luxor, y donde se han encontrado infinidad de herramientas, juguetes y todo tipo de tesoros de esa época. Dice que las mujeres en el antiguo Egipto fabricaban ropa, cocinaban pan, también construían esculturas y joyas, que tenían un papel muy activo. Bueno, él cuenta anécdotas, yo qué sé, él en la conferencia ha puesto un vídeo, yo qué sé, de gente que le visitó, como por ejemplo la princesa Diana, yo que sé, Katy Perry, ¿cómo se llama? Hillary Clinton, bueno, yo que sé, muchísima gente, ¿no? Y se fotografió con todo. En realidad, él, en vez de hablar de Egipto, habla de sí mismo. Pero así todo resulta muy interesante. El público, lo que pasa es que le hizo muchísima gracia porque
era muy campechano y muy parlanchín, todo eso en inglés. Dice, enseñó a una mujer en Texas que tiene tatuada su cara. Había muchísimo turismo americano en Egipto. Bueno, había muchísimo turismo de todos lados, pero sobre todo americano e inglés. Bueno, él le gusta pues hablar de los famosos, él dice que la reina Sofía nuestra también ha ido allí, yo que sé, Bill Gates, Clinton, yo que sé, Ben Stiller, Will Smith, Obama, yo que sé. Y él dice, le pregunta que cuándo se jubilará, porque tiene 75 años, un tiarrón, y dice que se jubilará cuando se muera. Dice que en una de las excavaciones que encontró, cuando estaba hablando de la Nefertiti, tuvieron que vaciar un pueblo y la gente no quería irse, hubo hasta 3 muertos, una cosa terrible, pero es que él dice que no podía haber un pueblo encima les dieron vivienda, no podía haber un pueblo, pero lo que pasa es que esta gente tenía sus tradiciones, su ganado, su lugar de pastoreo. Pero que no podían tener un pueblo encima de un yacimiento. Estaba el pueblo encima del yacimiento, un pueblito, una aldea. Dice que una vez tuvo que levantar una tapa de 3 toneladas. Dice que por poco le da algo, porque dice que estaba pensando que iba a encontrar una momia cubierta de oro, algo así. Dice, tenía ganas de poder entrar. Este puede ser uno de los momentos más importantes de un arqueólogo. Encontrarte una mujer de 4.300 años de antigüedad cubierta de oro. Y bueno, estuvo enseñando las fotografías de lo que fueron los descubrimientos allí. Y él, sobre todo, a España ha venido a promocionar el país, que vayamos a visitarlo, porque por lo visto ha ido para abajo de estar acostumbrado a tener muchísimo turismo, vive muchísimo del turismo, y él ha venido a decir que bueno, que en Egipto se puede encontrar de todo, que es un país lleno de magia, y bueno, ha venido a promocionar su país. Y en fin, espero que os haya gustado. Ha hecho varias reivindicaciones, como os he dicho, de los museos que le han robado en mano, y lleva razón. Espero que os haya gustado. Mañana os contaré otras cosas. Hasta mañana.